Hola mis tarados del tarot, bienvenido de nuevo a nuestro canal. Bueno, ¿qué os traigo hoy? Pues hoy os traigo la última edición del Ánima Antigua que ha lanzado Scarabeo. Sí, mirad, como veis, si recordáis en otra review, tiene la misma línea del Ánima Antigua que os he ido mostrando. En este caso tenemos el tarot Steinberger, que fue en su originalidad, el original, editado en Frankfurt en el año 1820. Bueno, como veis, la caja es de colores arena, con colores muy suaves, muy tenues y con unos trazados de los dibujos como muy finos. Vamos a ver al tarot. Bueno, una edición limitada de 2.999 copias. Ahí vamos a ver qué edición tengo yo, ¿vale? No qué edición, que esta es la primera, qué número de copia. Y vamos a ver el tarot, que es un tarot diferente. Ya os adelanto que no es un tarot de 78 cartas como puede ser el de Marsella o el de Rider o cualquier otro tarot, sino que es un tarot de menos cartas. Bueno, ¿qué nos trae este tarot? Pues nos trae un librillo muy pequeño con una pequeña explicación, una breve explicación de la historia del mismo. Es muy chiquitín, viene en inglés, en italiano, en español, en francés, en portugués y en ruso, con su pequeña, como os he dicho, descripción de la historia del mismo. A este nombre, el tarot Steinberger, su nombre se le da por el fabricante de cartas. Es un tarot que fue realizado en Frankfurt en el año 1820. Ahora os comentaré cómo. ¿Y cuál es la copia que yo tengo? Pues la 2762. Sí, señor, de 2999. Estoy súper encantada. ¿Por qué? Porque ha sacado dos nuevos tarots y yo tengo los dos. Así que tengo la colección completa. Bueno, vamos a ver ¿qué tiene de peculiar este mazo? Ya de entrada os digo que no tiene 78 cartas, que tiene 54 cartas y las cartas son de palos franceses. El original de este tarot, ¿vale? Las cartas fueron estampadas sobre metal mediante incisión en láminas de cobre y luego coloreadas con mascarilla. ¿Esto qué nos da? Pues nos da primero un trazado súper fino gráficamente y luego como muy exactitud en todos los detalles. Vamos a ver, como veis ya de aquí el loco ya es diferente, no tiene nada que ver los arcanos mayores de este mazo con los arcanos mayores de cualquier mazo normal que podamos conocer. Ya os adelanto que está ilustrada en escenas mitológicas y literarias, los arcanos mayores, y luego tenemos en los arcanos menores los corazones, los rombos, las picas y los tréboles. Esos son sus palos. Vamos a verle. Bueno, aquí tenéis al loco, algo a llamar la atención. Cada carta tiene dos cuadraditos con dos dibujos diferentes. Aquí tenemos a un loco con su extensión en amarillo y aquí tenemos a un loco con extensión en azul. Y si os fijáis en las figuras, voy a intentar pasaroslas todas, las caras, las facciones de la cara son diferentes. Mirad este y mirad este. Bueno, aquí tenemos al mago, ¿vale? Mirad, son totalmente diferentes. O sea, se puede leer o se puede interpretar y se puede fluir a través de este mazo al derecho o al revés. Mirad la carta de los enamorados. ¿Veis? Está ilustrado con dos viñetas totalmente diferentes. El arcano número 7. No sé si lo apreciáis. El arcano número 8. Estos están fumando en cachimba y estos están peleando. No sé si están peleando por una dama. El arcano número 9. El ermitaño.
el arcano número 10. Aquí está la Venus tumbada. Fijaros, y aquí hay dos mujeres y dentro de un capazo hay como un angelito. El arcano número 11. Este me parece a mí que está despechado. Y aquí el león acechando. El arcano número 12. Y aquí el circo. Bueno, es súper curioso, como veis. Súper curioso, súper curioso. El número 14. Aquí dos ángeles. Y aquí no sé si es un loro o una cacatúa con una dama. Aquí los amantes, él no quiere saber nada de ella. El arcano número 15 y con la iglesia hemos topado. El arcano número 16. Qué curioso, ¿eh? El número 17. Aquí tenemos a alguien mirando las estrellas. Y aquí la dama mandando una carta que supongo sea de amor a alguien. El número 18, un oso atacando. Y aquí una pareja. Él debe de estar herido. Bueno, me encanta. El número 19. El arcano número 20. El caballero y la dama. Y aquí el señor, y supongo que sea un lacayo. Y aquí tenemos a la carta del mundo. Tenemos a un águila sobre una bola. Y aquí tenemos, no sé si es un mono, medio humano, medio mono, encima de un pez. Bueno, como podéis observar, es un mazo súper curioso. Y aquí tenemos a los arcanos menores. Aquí tenemos los corazones, el as del corazón, el 2, el 3, el 4. Y aquí tenemos la sota de corazones. Os voy a mostrar que las sotas, los caballos, las reinas y los reyes tienen las facciones diferentes uno del otro, de la imagen que está enfrentada. Aquí tenemos al caballero de corazones. Y si le doy la vuelta, siempre hay un rasgo significativo que les diferencian. Como cuando éramos pequeños que jugábamos a buscar las 7 diferencias, pues con este mazo podemos hacer lo mismo. No os he explicado que el que esté ilustrado en escenas mitológicas y literarias y luego tengan los corazones, las picas, los tréboles y los rombos, se debe a la difusión de la cultura francesa en las cortes y nobleza del continente en este siglo XVIII. Las figuras simbólicas imitan las cartas de juego común, pero luego se transforman en objetos de arte, de sátira, de política, manuales educativos que hablan del mundo y de su historia y su mitología, con lo cual es un mazo que yo creo que lleva impreso en él, es como una enciclopedia. Aquí tenemos a la reina de corazones con un gesto en la cara y si le damos la vuelta tiene otro gesto en la cara. Al rey de corazones con un gesto y si le damos la vuelta tiene otro gesto. Bueno, vamos a pasar los rombos y aquí tenemos a la sota de rombos y si le doy la vuelta tiene otro gesto. El rey y si le doy la vuelta y la reina. Aquí en la reina de picas se ven bien, mirad. ¿Veis que esta está como más delgadita y tiene las facciones como más finas? Pues ahora la doy la vuelta y esta reina de picas tiene la carita más regordeta y distintas facciones.
Y aquí tenemos al rey de picas y al otro rey de picas. Es como si hubiese dos caras. Aquí tenemos los tréboles y aquí tenemos a la sota de trébol. Y aquí tenemos al caballero de trébol. Mirad, este caballero de trébol tiene la nariz chata. ¿Os fijáis? Vamos a darle la vuelta. Y este tiene la nariz como más puntiaguda, como más afilada. Os pensaréis que me estoy chiflando, pero no, no. Mirad, la reina de trébol y la reina de trébol. Es como si hubiese un rey más joven y un rey con más años. Mirad el rey de trébol aquí y el rey de trébol aquí. Y ahora nos vamos con las picas. Mirad, la sota de picas y la damos la vuelta. ¿Veis? Con otro gesto en la cara. El caballero de picas, le damos la vuelta y el caballero de picas. No solamente cambia el color del ropaje, sino que cambian las facciones. Aquí se ve también genial. Mirad la reina de picas y mirar esta reina de picas. Y para finalizar tenemos al rey de picas de este lado y al rey de picas del otro. Bueno, pues este es el nuevo tarot, el último tarot y nuevo de la primera edición que ha lanzado Escarabeo del Anima Antigua. Como veis, es un mazo terriblemente peculiar, es un mazo que a mí me gusta y para estudiar al detalle, porque detalles tiene por un tubo y además habla por sí solo. Pues yo estoy encantada, veo que voy a tener que tomarme mi tiempo para no solamente tenerlo entre mis manos, sino para ver qué es todo lo que me cuenta y todo lo que tiene ahí escondido, tanto en sátira, en política, en mitología y cómo fluye. Y espero que os haya gustado. A quien os gusta coleccionar tarots, yo os invito a que os hagáis de uno de ellos. ¿Por qué? Porque si tenéis la colección del Anima Antigua, así la vais completando, y porque además me parece un mazo muy curioso. Y mira que tengo mazos, pero este yo creo que de todos los del Anima Antigua es uno de los más curiosos y más especiales. Y nada más, daros las gracias por estar ahí, espero que os haya gustado. Ya os digo que a mí es un mazo que me ha gustado. Si os ha gustado me lo podéis poner en los comentarios o ponerme qué os ha parecido o qué es lo que veis vosotros o qué es lo que más os ha llamado la atención de este mazo, porque a mí me ha llamado la atención en un montón de cosas. Y lo que os digo siempre, no os olvidéis de regalarme vuestros likes, por favor, que son súper importantes. Y si es la primera vez que estás en el canal, pues nada, te reto a que te veas todas las reviews que preceden a esta y te pongas al día si te gusta el tarot. Y si te ha gustado, pues te suscribes y le das a la campanita para que te vaya avisando de todas las cosas que vamos a ir subiendo. Y por lo demás, deciros lo que os digo siempre, que no os olvidéis de ser felices aquí y ahora, que tenemos un eterno presente por delante para disfrutar y ser alegres y vivir dentro de la armonía. Y yo me voy con el tarot de Steinberger a ver qué es lo que más me cuenta y a ver todos esos detalles que tiene escondidos que todavía no he descubierto. Pues nada, os mando un saludo muy fuerte y hasta la próxima review.